Escribo esto, para que aquellos que lo lean, sepan dónde encontrarme. Tan solo pido que, si no estoy a la vista, por favor, les ruego que no entren a buscarme. Ese lugar desprecia a los visitantes, los considera intrusos. Si no eres alguien experimentado en la exploración de cuevas, creo que debes buscar a alguien que lo sea. Ese fue nuestro error, principalmente mi culpa. Mis amigos no hicieron más que seguir mi alboroto, dar cuerda al plan como lo habíamos venido haciendo desde que nos conocemos, hace un poco más de 10 años. Entraré en detalles, para darle contexto a este escrito, así como en las advertencias que trato de hacer notar. Si pido ayuda, no es para afectar a nadie más, que eso también quede bien claro. Después del periodo de exámenes, bastante pesados, mis únicos amigos y yo, organizábamos un pequeño campamento, en el bosque que está a las afueras del pueblo. Era nuestro 8º semestre, y estábamos a punto de lograr terminar nuestras carreras universitarias. Llevábamos 4 años ininterrumpidos con esa actividad, como una especie de ritual de relajación, que tenía lugar en el mes de noviembre. Saber reconocer nuestras capacidades, nos ayuda a determinar nuestros límites y decidir si conservarlos, o no. Es por eso que, el no haber tenido experiencia con la exploración de cuevas, no fue realmente un impedimento para decidir aventurarnos a darle un giro a ese campamento anual. Alejandro, Julián, Samantha, Lucía y yo. De los más rechazados por los diferentes grupos de las escuelas en que hemos estado. Fue en eso que encontramos una de las muchas cosas que teníamos en común. Además de la comida, las películas, lo paranormal, la música, el vino tinto y, la particular forma de cada uno para meterse en problemas. Podemos pretender saber de vinos, cuando en realidad solo nos gusta tener un pretexto para probar todos sus sabores, o creernos gastrónomos, siendo nuestro único objetivo comer hasta reventar y saciarnos. Pero si de algo estoy seguro, es que para buscarnos problemas, hemos tenido el talento más natural en la medida posible. El primer indicador de problemas, fue que Lucía tomó prestado el auto a sus padres, pero sin avisarles antes de hacerlo. Más vale pedir perdón que pedir permiso, se repetía en voz alta cada vez que decidía hacer algo. Creo que si sus padres la hubieran atrapado, podríamos haber evitado todo lo que ocurrió. Pero, esa ubicación en el tiempo, no existe. Yo hubiera dicho que solo se trataba del campamento tradicional de cada año, en lugar de llevarlos a la cueva que encontré, en un recorrido que hice días antes para asegurar que nuestros planes podrían salir bien. Julián hubiera mentido sobre tener a la mano las cuerdas y arneses de su hermano mayor, así como el resto del equipo de rappel. Alejandro pudo negar haber visto un documental de casi 3 horas sobre recomendaciones al momento de adentrarse en excursiones de cavernas, de manera superficial o profunda. Cada uno de nosotros pudo no aportar algo a esto, pero, ya no importa. Después de llegar al lugar del campamento base, les pedí que armáramos la tienda, esperando que el clima no nos arruinara todo. Había viento y el cielo comenzaba a nublarse, además la temperatura era de 13 grados Celsius al menos. En ese momento, eran las 11 de la mañana, del primer día de noviembre. La luz del día era un buen respaldo, que podría guiarnos para salir de la cueva en caso de no encontrar algo interesante. Nunca pensamos que podría salvarnos la vida. Al llegar a la boca de la cueva, que está ubicada a unos 300 metros suroeste del campamento base, notamos que primeramente no sería sencillo entrar ahí. Se veía un poco estrecho, así como resguardado por esas ramas y raíces, las cuales parecían estar protegiendo algo en el interior, o de manera contraria, cuidando que todo lo que estuviera afuera de ese agujero del infierno, no entrara. No nos tomó más de 5 minutos lograr entrar y comenzar a tomar fotografías, pues inteligentemente, dejé mi cámara de video conectada al enchufe de la cocina, olvidándome por completo de ella cuando Lucía llegó patinando en el auto, gritando que no teníamos mucho tiempo antes de ser descubiertos. Al empezar a clavar algunas estacas, para asegurar las cuerdas cerca de la entrada y tener así un rastro para volver, escuchamos un ruido que provenía del fondo de la cueva. Después de un minuto de silencio, esperando volver a escucharlo, perdimos la concentración en eso para regresar a lo nuestro. Según nosotros, estaba bien hecho, lo que nos tranquilizó bastante para empezar a caminar.
Conforme avanzábamos, la luz de la entrada iba quedando cada vez más lejos, por lo que las lámparas iban a orientarnos de ese punto en adelante. Un hermoso paisaje, oscuro, desconocido, nos envolvía. Era fascinante no tener idea de lo que aguardaba enfrente, pues nuestro espíritu de aventura, mezclado con la adrenalina del momento, nos impulsaba a seguir. Un rato después, quizá una hora, lo escuchamos. Sonaba como si las piedras de la cueva se movieran. Por un momento pensamos que se trataba de un derrumbe, pero no era así, sonaba diferente. No se escuchaba el estruendo de las rocas al caer y golpear el suelo, ni romperse. Simplemente era como si las arrastraran, como si las estuvieran frotando entre sí. Admito que el eco y la acústica del lugar eran impresionantes, pero, entiendo que eso podía ser engañoso, lo que podría sonar muy lejos, en realidad estaba sucediendo más cerca de lo que creíamos. Al encontrarnos en una cámara, donde la única forma de avanzar era a través de un hueco en la pared, sabíamos que era hora de clavar una estaca con una luz al tope, para poder tenerla como referencia. Aún nos quedaban varios metros de cuerda, por lo que creímos que podríamos seguir un buen rato más sin problema. Cuando Lucía entraba por el agujero en la pared, se raspó el tobillo, pues desesperada por lo angosto que estaba, se forzó un poco para lograr pasar. Dio un pequeño grito y continuó, para sobarse una vez dentro del siguiente segmento de la cueva. Al estar todos juntos, continuamos, mientras ella se detuvo unos segundos para desinfectar y cubrir la herida. Paso a paso, se podía sentir como el aire era un poco más denso, pues ya varios metros bajo la tierra, la humedad y el calor entraban en nuestros pulmones, haciéndonos más lentos y provocando que consumiéramos el agua más rápido de lo esperado. Un accidente tuvo lugar cuando Julián avanzaba a oscuras, y sin darse cuenta o tener cuidado del entorno que le rodeaba, se cortó un hombro con una estalactita. Una de esas formaciones minerales en forma de punta filosa que bajan del techo de las cuevas. Decía que el dolor era insoportable, y pudimos ver un pequeño chorro de sangre gotear por su brazo. Lucía, encargada del botiquín, procedió a curarlo, dándole un beso con ternura sobre el vendaje al final. Todos atónitos, conscientes de ese tipo de bromas que hacíamos entre nosotros, olvidamos la herida por un momento, lo que fue seguido de una risa comunal. Decidimos descansar un rato ahí, tomar agua, comer algunas barras de chocolate y platicar sobre nuestro avance. Sentíamos ser invencibles, pues hasta el momento las cosas iban de maravilla. Quitando las pequeñas heridas de mis amigos y ese ruido extraño, todo estaba tranquilo. Nos levantamos y seguimos, encontrando un camino extrañamente aplanado. Parecía que alguien hubiera tallado el suelo para hacerlo más firme. Eso no hizo más que aumentar la emoción por el misterio de esa cueva. Primero, estaba bien escondida en el bosque, a las afueras de Nueva Esperanza. En el pueblo no se ha escuchado nada de ese hoyo en la tierra, hasta donde sé. Segundo, es posible que hayamos escuchado a la tierra moverse, eso no es nada frecuente. Y tercero, de alguna forma alguien, parecía haber estado ahí antes que nosotros, y mucho antes a juzgar por la dificultad que parece haber causado el aplanar ese sendero. Poco a poco, parecía como un camino en descenso, que nos llevaría a ver cosas que, no le deseo ni a mi peor enemigo. Al llegar a un nuevo agujero, un poco más cerca del suelo, pero más amplio que el anterior, dejamos otra estaca con luz en la punta, como referencia y bajamos apresuradamente. Nuestro asombro al ver lo que había ahí dentro, iba a dejarnos tan fríos como el clima de afuera. Lo que parecía una estatua, tallada de la misma piedra de la pared, con una expresión horrible en el rostro, las manos y brazos extendidos hacia el frente como si quisiera escapar de algo, y fue entonces, que entendimos. Posiblemente, había alguien ahí. Cerca o lejos, quizá no en ese momento, pero, la cueva daba la vibra de no estar completamente vacía. Después de meditarlo un buen rato, decidimos regresar al campamento. Posiblemente habían pasado unas 2 o 3 horas, por lo que la ventaja sería la luz del exterior entrando por cualquier orificio. Fue así como, tomando las cuerdas y recordando vagamente el rastro que habíamos dejado, procedimos a volver. Levantamos las cuerdas que estaban sospechosamente ligeras, pero no prestamos atención a eso en el momento, concentrados en ver la luz de la estaca fuera del hueco.
Después de un rato de caminata, sin ver la luz que habíamos dejado atrás, levantamos con terror las cuerdas para notar que estaban rotas. Esto nos hizo entrar en pánico, pues no había muchas otras formas de regresar y ya teníamos bastantes cosas en que pensar. Nuestras reservas de agua se estaban acabando, la comida también. Era vital salir de ese lugar. A medio camino, en cualquiera que fuera la zona de la cueva que nos contenía en ese momento, Lucía comenzó a quejarse de un dolor insoportable en la herida del tobillo, gritando cada vez más, y cuando nos mostró su herida, extrañados vimos cómo parecía haber una piedra incrustada ahí. Ella insistía que no había sido más que un raspón, y que esa piedra no tenía por qué estar ahí dentro. Intentó sacarla pero no lo logró. La sostuve del lado izquierdo, como si fuera su muleta personal. Ella caminaba y se quejaba, pero poco a poco bajaba su velocidad, ya no sentía la pierna y decía que le pesaba mucho. Mientras nos detuvimos para revisarla, Julián se desmayó. Los otros fueron a levantarlo y justo cuando Samantha lo tomó del hombro, dio un pequeño grito, pues se había pinchado el pulgar con algo que sobresalía de la camiseta de Julián. Una pequeña punta de piedra. Al remover la manga, notaron con horror cómo su hombro estaba petrificado, y parecía extenderse tanto al cuello como hacia el brazo. Lentos pero seguros, tardamos pocos minutos en darnos cuenta que, de alguna forma, lo que sea que los hubiera afectado, parecía ser infeccioso. Justo en las heridas que se habían hecho con las piedras, presentaban esas costras. ¿Acaso había algo ahí abajo que nos estaba acechando? El terror aumentaba conforme nos dábamos cuenta de que cada vez se complicaba más salir de esa maldita cueva. Cuerdas rotas, rastro perdido, 2 compañeros heridos, en fin. Las cosas iban en picada. De repente, una pequeña luz al fondo de un túnel de la caverna parecía moverse. Aunque por un momento pensamos que se trataba de uno de los faros, o la salida, la gota de esperanza se desvaneció al comprender que, fuera lo que fuera, no tenía por qué moverse. Improvisando un plan, les dije a todos que, debíamos seguir la luz. No fue una buena idea, en absoluto. Después de 5 o 10 minutos de ir tras el rastro luminoso, comprendimos que no necesariamente, nos acercábamos a la salida. En eso, tropecé. Mi pie había golpeado algo que salía de la tierra, y tratando de cuidar a Lucía, giré para amortiguar su caída. Ese fue mi turno, para sentir cómo mi espalda cedía ante la grava filosa. La chica sudaba, respiraba con dificultad y se levantaba. Cuando Alejandro nos iluminó con su lámpara, pues la que yo tenía se había escapado de mis manos con la caída, vi con horror la pierna y abdomen de mi amiga, completamente de piedra. Y, aún intentando procesar lo que acababa de ver, bajé la mirada para toparme con el objeto de mi tropiezo. Una mano de piedra, que se asomaba del suelo. Parecía querer sujetar algo, como buscando ayuda. Estaba cansado, enojado por ser en gran medida causante de estar ahí, atrapados, hambrientos, heridos. Enfrentando algo desconocido. Algo que deseaba acabar con nosotros, sin pensarlo, sin titubear. ¿Serían personas? ¿O era acaso algo más complejo? Normalmente, mi gusto por las cosas paranormales no excede la línea del razonamiento, pero esta serie de eventos no hacía más que poner en duda mis creencias. Y por lo visto, las de mis compañeros también. Fue cuestión de horas, para que desesperados y sin saber qué hacer, esas costras de piedra terminaran de cubrir a mis amigos. Yo comenzaba a sentir los síntomas, pues mi espalda pesaba, como si cargara una mochila de piedra. Aún manejable, pero progresivamente, eso terminaría conmigo. Alejandro era el único que estaba sano, mientras que Samantha cargaba un brazo de piedra. Alejandro se limpió los ojos de sudor y lágrimas, para observarnos en silencio. Después de un rato, dijo que ella era Hellboy, y yo una tortuga ninja. Las risas rompieron la tensión del momento sin hacerse esperar mucho, pues sabíamos que era peor no decir nada. Acto y seguido, un rayo de luz se abrió paso entre las tinieblas, opacando incluso la luz de las linternas. Eso dio una sensación de esperanza, que bastante falta nos hacía. Corrimos, los 3 que quedábamos, dejando atrás a nuestros viejos amigos, con la determinación de escapar de ahí, en su memoria.
pero fue al doblar una especie de esquina curveada, que chocamos con un cementerio de estatuas. Parecía una broma de la naturaleza, con un siniestro sentido del humor. Estatuas con caras de terror y angustia, en posiciones nada artísticas. Algunas salían de las paredes, otras parecían estar atravesadas entre las estalactitas. Piernas colgaban del techo, y dentro de algunos huecos en las paredes, había hombros, rodillas y pies. Cabezas y brazos de piedra se asomaban de una gruta al fondo. Era un escenario horrible, donde no cabía la comprensión humana. Un motivo para todo el horror que presenciaban nuestros ojos, no parecía existir. De pronto, Alejandro resbaló con la humedad junto a la gruta, y cayó dentro del agua, golpeándose la cabeza con una de las estatuas. La sangre corría por la tierra, tiñendo el agua de un color escarlata y pude ver cómo lentamente era absorbida por la cueva. Era como si se alimentara de ella. El pánico era demasiado, y Samantha comenzó a gritar que quería largarse de ahí. No tardé mucho en hacerle caso, por lo que le dije que prefería morir intentando escapar a dejarme llevar por la locura. Tomó mi mano y corrimos. Al salir por uno de los huecos angostos, mi espalda de piedra golpeó un borde de la pared, y sentí como mi cuerpo caía en un escalofrío profundo, al ver que de las grietas y huecos abiertos, brotaba sangre. Era espesa y oscura, una mezcla entre sangre, arena y piedras. ¡Mierda!, grité. Seguimos nuestro camino incierto. El único sentido que pude darle mientras corríamos sin una dirección fija, era que la cueva se tragaba a las personas, pues las hacía parte de ella. Las personas comenzaban a petrificarse una vez que su sangre tocaba o rozaba los minerales de ese lugar, y la cueva dejaba que la infección o lo que sea que le pase a la gente, se encargara de convertirlos en estatuas. Imperfectas, irregulares, toda una aberración si las consideraran como piezas de arte. Entonces, supongo que la erosión y el tiempo, las arrastraban lentamente hasta lo que parecía el estómago, es decir, aquella caverna donde estaba el cementerio y la gruta. ¿A cuántos pobres idiotas se habrá tragado en el tiempo que tiene de vida? Supongo que si cada uno contara su experiencia, la mayoría serían personas ingenuas como nosotros. Y otros pocos, tal vez, experimentados que tuvieron la desgracia de descubrir este infierno lleno de oscuridad y humedad. Hasta ahora, creía que lo peor que podría pasarme en un lugar así, sería solo perderme o toparme con criaturas como en la película del descenso. Estaba muy equivocado. Concluiré este escrito diciendo, que tardé 3 días en salir de la cueva. Por alguna razón, mi proceso de petrificación tardó más que el de Samantha, tal vez porque mi herida fue un poco más superficial que la de ella. Al final del segundo día, ella ya no despertó, y no pude ni siquiera decir adiós. Encontré una grieta en una pared, la cual conectaba con el hueco donde se encontraba el primer faro, cuya luz se iba apagando por la falta de baterías. Eso me ayudó a recordar, cual mnemotecnia, algunos indicios para encontrar el camino de regreso. Tardé unas horas más en salir, pero al final, me topé con un paisaje parcialmente nevado. No tenía idea de que, al estar ahí dentro por tanto tiempo, iba a extrañar tanto el bosque a las afueras de Nueva Esperanza, mi hogar. Mis fuerzas no dan para más, siento mi cuerpo muy pesado. Espero lograr dejar esto a la vista antes de que alguien más caiga en la trampa. Mis articulaciones truenan, como aquel sonido dentro de la cueva, piedras tallándose. No vayan a ese lugar. No hay nada ahí para ustedes. A menos que quieran ser